Buenos días a todos. En esta oportunidad voy a hablarles de algo que considero muy importante acerca de las letras siempre, de la cultura. Pero antes haré un parangón de lo siguiente. Las historias son interminables. La vida y la muerte es interminable, nunca terminan. Siempre y cuando haya vida, habrá de todo ello. Eso es muy importante. ¿Por qué las historias son interminables? Porque siempre ahí están las realidades, los quehaceres, y esas nunca se van. Ahora bien, existen dos vocablos que conllevan a la misma en la praxis, pero veremos su contenido: poema y poesía. La poesía se refiere a una forma de expresión y el poema es una composición poética. Bien. Las letras, las artes, cualquiera que éstas sean y donde estén, no pasarán ni pasan de moda. Siempre porque impera el gusto, la idea y el pensamiento. La idea dentro del pensamiento y dentro de la mente. Eso es lo importante. Bueno, ¿por qué no pasan de moda? Estamos escuchando de todo, estamos leyendo historia antigua, estamos leyendo de todo, de la antigüedad, y entonces están siempre latentes y vigentes. Ahí es donde quiero llegar, de historia antigua. El poema más antiguo que existe en la historia y que fue escrito antes, es decir, 2500 años antes de Cristo, y fue el poema de la epopeya de Gilgamesh, un sumerio, el rey de Uruk. Aborda este poema como por ejemplo la lucha de las grandes fuerzas de la naturaleza, los conflictos en torno al poder social, el amor, la sexualidad, la búsqueda del significado de la vida y el anhelo inútil de la inmortalidad, y sobre todo de la paz y la tranquilidad. Todo eso es la búsqueda de la paz y la tranquilidad. Por eso, para mí, la cultura de la arte es el significado de la búsqueda de la paz para ir hacia la paz. Pero hay dos surcos, el del bien y el del mal. Ese es el problema. Sencillamente la verdad es que queremos vivir en paz y en tranquilidad y con trabajo para sobrevivir. Pero no tal vez para hacerse millonario, porque eso es imposible. Ese es otro capítulo a tratar, pero es que eso es secundario, pues. Entonces, ese es el poema más antiguo que contempla la historia y lo cuenta la historia.
la epopeya de Gilgamesh. Este era un soberano de la ciudad de Sumeria. Bueno, me pueden decir dónde queda Sumeria. Es bien sencillo. Nos vamos a la geografía, jugamos entre el río Tigres y el Éufrates. Antiguo territorio de Irak, Siria, Kuwait y Turquía. Estamos hablando del Medio Oriente. Los grandes genios ahí estuvieron. Ahí nació ese genio y ahí murió. Murió de 100 y pico de años. Eso lo cuenta la historia, no Bayardo Quinto Núñez, ¿verdad? Pero es importante que el mundo lo sepa en la actualidad. También existen otros que hay poetas que escribieron y todo eso, pero eso es fundamental para la literatura. Además de eso, Gilgamesh tiene unos detalles bien importantes. Bueno, ya sabemos que uno de los poemas más antiguos es el de la epopeya de Gilgamesh, escrito 2500 años antes de Cristo, que es un mito sumerio elaborado en torno a la figura de su personaje, que se convirtió en leyenda. Es una narración acadia. Y fue el rey de Uruk, como lo dije anteriormente. Parece ser un personaje real, cuenta la historia y lo dice la historia. Además de que es un mito. ¿Y quién escribió la epopeya de Gilgamesh? Bueno, se dice que el escritor es anónimo, ¿verdad? Lo importante es que la historia lo cuenta y lo dice. Eso es lo importante. Entonces, el primer poema de la historia, la epopeya de Gilgamesh, escrita 2500 años antes de Cristo. Fundamental todo eso. Y que fue un soberano, pues un rey, pues prácticamente. Ahora quiero leerles de mi libro, creo que está al revés ahí, de mi libro número 18, que se titula En el teatro de la vida las letras lloran. Furtivo sentimiento. No existe el adiós, solamente se transforma en mirada que escudriña y manantial de agua de cristal persuasiva, con vistazo sibilino, humedecida con sorpresa y promesas. Aunque existan escombros de su presencia o ausencia, que se desmorone de día, de noche y en todo tiempo, como castillos de arena, pues los sentimientos no ensalzan o enaltecen ese abrazo parecido al de un puñal caliginoso o cualquier alma que vuelve inerte para deshojar y despojar
y despojar aquella triste mirada escondida en el rincón del alma desértica. Pero eso sí, nostálgica. Pero para los cielos es aquella espesa montaña en donde habita una flor, una bella flor, por favor, presagiando todo tipo de ilusiones, olvidándose todo, pero pernoctando en el recuerdo del aliento que siempre añora. Lo que presuntamente refugiado en el espíritu florido. Ahora les voy a leer a lo mejor un fragmento o todo el poema de este libro En el Teatro de la Vida, las letras lloran, que fue publicado en el año 2023, apoyado por algunos amigos para que pudiese lograr la efectividad de su edición. Las letras lloran. Ustedes se preguntarán, ¿por qué lloran las letras? Pero es que el escritor, a través de las figuras como la prosopopeya, etcétera, 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 hace que las cosas inanimadas se transformen en animadas. Esa es la belleza de la cultura, de lo letrístico, de lo literario, de las letras. Cada quien en su ámbito, ¿verdad? Por supuesto. Las letras lloran. Escribir con la ilusión de revivir, de hacer propiedad, de poseer cerca la línea que oculta regresar al ritmo de las lágrimas equidistantes que mueven a diario un poco más los ojos agotados, sedientos de una razón que aferre para con la versística nutrida de las notables palabras interminables, el pensamiento, cerebro, vuele libremente hasta lograr la ventana y o puerta ante una llovizna suave que roce la esperanza. Oh sí, mas he sabido que el destino no podrá impedirlo, mientras tanto tomar el camino sin maleza. Así podrás ver divinas noches, amaneceres de un azul inmaculado en el jardín interior de mis versos y de mi letrística, que hará fiel reverencia y dócil para un amante o enamorado de las letras, que tiemblan con terneza como emblema en una urna de delicias de cristal adiamantada. A lo lejos se ve. Ahora voy a leerles aquí de mi libro El laberinto poético, que fue escrito o editado en 1999, hace mucho tiempo prácticamente. Este es mi libro número 3. Entonces, en este libro tenemos aquí un poema que yo lo considero bastante importante. Todos son importantes porque, miren, vean, hay que ser sincero. Lo escrito, este es un pensamiento mío. La palabra escrita habla y piensa y deja resultados que discurrir, ¿verdad? Entonces, todo lo que se escribe siempre lleva un mensaje. Es imposible que no lo lleve, ya sea por el surco de lo bueno o por el surco de lo malo, buscando intenciones equivocadas tal vez, ¿verdad? Bueno, esa es otra cosa a saber, pero ahorita estamos en esto. Luz vertical, así se titula. Descendió desde lo alto del techo una luz clara y diáfana y difusa a la vez.
Como nada parecida en la tierra, parecía luciérnaga, mas no lo era. Su grandeza le impedía serlo. Se posó en el centro de la sala, recorrió el escritorio, la máquina de escribir seguramente buscaba algo, estuvo presente a lo sumo unos 10 minutos, luego desapareció como estrella fugaz. Se fue por el mismo lugar que vino, con una fugacidad sorprendente. Esa dicha fue observada en una noche de llovizna. Y dentro de la rareza del cielo, que estaba estrellado, supuse era la luz del mundo de cristal. Del mundo de cristal. No era la presencia de alguien del mundo invisible, que nada tiene que ver con las cosas terrenales. ¿Quién sería? ¿Sería el espíritu de mi padre o de algún familiar? ¿O sería Dios y su presencia? ¿Será que he llegado a una perfección espiritual? ¿Por qué llegar a ver esa luz? Es una dicha selecta. Ahora le voy a leer un fragmento de este otro poema de mi libro Laberinto Poético, publicado en el año 1999. Visión de la nube rosada. Fue un sueño, poco a poco en el cielo se fue poniendo una nube rosada y después todo el cielo se coloreó. De pronto todo estaba cubierto de sangre, llovió sangre, corría a raudales. Eso significa la muerte. Exterminó la atmósfera. Murieron todos los seres vivientes, humanos, flora, fauna, hasta quedar la Tierra en un planeta mondo. Los cadáveres quedaron insepultos en las calles, iglesias. Al desaparecer la atmósfera de la Tierra, así quedó el planeta, sin vida en el año de la destrucción. Los esqueletos de los muertos eran fósiles, tanto de los humanos, vegetación y demás. Aquí terminó el planeta Tierra. Empero un gallardete quedó brillando como símbolo de la muerte, lógicamente representación de ella. Aquí surgen los ojos sin vida y temor y en víspera qué pasará más adelante. Con la nube rosada que se transformó en sangre, pero se extinguió. Pero dentro del sueño no se supo qué pasó más adelante, solo que el gallardete prevaleció. Ahora les leeré un trocito bien chiquitito de este libro que es el inicio del prólogo. Dice, Laberinto Poético, este libro, ¿verdad? Es como el candil que mantiene la mecha encendida a perpetuidad y al final el lector encontrará la liberación que le oprime como destino de su razón. También el lector descubrirá que esta poesía no desemboca en espejismo y deja impregnado el enorme deseo de amar la belleza y simpleza del tiempo como buen maestro y consejero del ser humano. Eso es exactamente la cultura de las artes, la poesía, el teatro, la danza, el folclore, la música, lo letrístico, lo relatista, lo cuentista,
cuentista, lo minicuentista. Es una mecha, es un candil, la cultura o la arte de la cultura, es un candil encendido a perpetuidad que nunca se apaga y siempre tiene vigencia. Ya vemos el poema Epopeya de Gilgamesh, el sumerio, el rey de Uruk. Se escribió 2500 años antes de Cristo y cuenta la historia que es el primer poema de la historia escrito. Pero sin embargo, haciendo una parada ahí, yo soy del criterio que el primer poema o los primeros poemas, como ustedes le quieran llamar, quien lo escribió es Dios. El Antiguo Testamento es una historia escrita en forma de poesía, y quien la ordenó que se escribiera y quien escogió a los escribanos de la época fue Dios. Ese para mí es el primer poema, el primer relato, la primera historia de la humanidad, que por cierto es muy bello, pues. Pero sin embargo, hablando, pues llamémosle así, de mitos inmortales, el rey Gilgamesh es el que escribió, él no lo escribió, es el primer poema de la antigüedad, 2500 años antes de Cristo. Así lo dice la historia, ¿verdad? Entonces, hay que hacer algo para que se mantenga encendida como un candil la cultura. Es bonito todo esto, pues, si a nadie le hace daño. Otros usan la cultura para diversidad de cosas, de sus oportunidades y sus cosas X, ¿verdad? Soplan vientos de cambio en todos los tiempos. Es cierto que a veces necesitamos del pan, pero eso siempre ha existido. Eso no hay por qué alarmarse de eso. Este primer poema del rey Gilgamesh de Sumeria, Mesopotamia, y soberano de la ciudad de Sumeria, Uruk. Bueno, entonces hay una mezcla de cosas en las cuales pues, es imposible que yo me pueda meter. Bueno. Esto es así también. Ok. Estas son parte de mis consideraciones. Esa es mi verdad, la verdad de ustedes puede ser otra, pues. La respeto porque así tiene que ser. Pero, para terminar, la cultura no solo lleva un surco,
llevan dos, un surco de lo bueno y un surco de lo malo. Entonces es importante que nos apeguemos y metámonos en el surco de lo bueno. Por ejemplo, Pedro, que tiene su familia, Jacinto, María, José, etcétera, etcétera, que tienen su núcleo de familiar, no creo que vayan a querer vivir en desorden, en anarquía. Esto mismo pasa en los estados, en las repúblicas, en los gobiernos del mundo. Buscan la paz, la tranquilidad, porque así se va hacia el desarrollo de la cultura. Pero hay muchos que no buscan eso. Buscan otras cosas de conveniencia. Y bueno, ese es su criterio, pues. Y hay unas cosas que yo no me quiero meter porque no se trata de este video de eso, pues. ¿Qué malo puede ser buscar la paz para seguir viviendo? Que no te derrame, que no te dé infarto, que no te falle tal cosa, que no te falle esto para tu humanidad. Si vivimos en discordia, ¿qué es lo que puede pasar? Vamos a vivir en desorden y vamos a dar un solo barquinazo, como dicen, vamos a morirnos antes de tiempo. Y solo los que tienen 1 milímetro o medio milímetro de frente andan queriendo que la paz nunca llegue. Qué ingratos que son. Eso es ingratitud con ellos mismos y con los pueblos. Son unos díscolos. En fin, así es el mundo, así es la vida. En el mundo hay paz y hay de todo. Pero como ya sabemos que hay de todo, entonces es importante que tratemos de meternos al surco de lo bueno, porque de esa manera vamos a fomentar, como Cristo, que se metió a hacer su misión, ayudarle al pobre, conducir al pobre, sanar al pobre, conducir y aconsejarlo por el surco de la verdad. Eso es lo importante. ¿A quién no le gusta la paz? Seguir el ejemplo de Cristo, tal vez no para hacer perfecciones, para no hacer maldades. Se le hace maldad a la maldad, pero no se le llama maldad. Se le hace un bien contra la maldad. Entonces, neutralicemos la maldad, porque la maldad nos va a perjudicar a todos. Con esto les quiero decir, tengamos pendiente pues eso, pues no es que le vamos a ir a tirar un garrotazo, un machetazo, un cuchillazo, nada de eso. Eso es imposible. Hay que atacar la maldad. Y si la atacamos la maldad, estamos atacando a Belcebú, al demonio, a Satanás. Y dejemos que las cucarachas se las lleve el río hacia donde quiera. Y dejemos que todo siga en progreso y progresando hasta donde más se pueda, hasta donde tengan las posibilidades cada gobierno. Y dejemos que la propia realidad de realidades dicte su propia poesía teatrista, novelística, cuentista, teatrista, musical, dancista y folclorista. No seamos objeto de indisponer. Hay que usar la consistencia. Hay que usar la consistencia para hacer valer la paz y todo lo demás
que sea en bien. Porque se imaginan ustedes que llevamos en un laberinto como de perro y gato. Y ahí nos vamos a matar todos, pues. Entonces, y los que no quieren paz, bueno, ya ni modo, pues, esos son ellos, pues. Pero hay mucha gente que quiere paz y tranquilidad, la gran mayoría, ¿verdad? Pues porque así tiene que ser. Entonces, como dije anteriormente, hay que atacar, hay que frenar, hay que poner un gran tronco ahí para que la maldad no pase. Porque la maldad a todito nos va a hacer daño. La maldad a todos nos hace daño. La maldad y es imposible de que vayamos a irnos en contra de la bondad, a hacerle una maldad. Eso sí es gran pecado. Irse contra la bondad para aplastarla. Eso jamás, porque entonces estamos neutralizando todo. Nos estamos negando a nosotros mismos. Entonces, si el ser humano no vive en paz, si los que no quieren paz no viven en paz, entonces ¿qué pasa? Ellos no andan en paz. Ellos andan mentalmente dislocados, incongruentes, o pensando cosas inequívocas y como díscolo. Bueno, ya casi estoy por finalizar esta reflexión última. Entonces, quiero enfocar algo también bien importante. La cultura de las artes es un poder. Con la música, con las letras, con la danza, con el folclore, también se puede destruir como cualquier otro, y también se construye. Por eso es que hemos visto y he leído algunas cosas de que desde la literatura, desde cualquier arte, y va la serpiente caminando. Pero eso es maldad. Eso es maldad, hombre. No hay que hacer eso. Seamos más bondadosos. Apoyemos lo bueno, no apoyemos lo malo. Si está haciendo lo malo, hay que buscar cómo, pues, hablar o yo no sé qué, pues ahí. Bueno, finalizo. La palabra indisposición hay que quitarla de la mente. Pero sí hay que actuar con consistencia para buscar la paz. Eso es importante. Muchas gracias a todos por escucharme.